Una comandante alienígena de 2 metros de altura agarró a un frágil cadete humano para demostrar su superioridad. 30 segundos después, le crujió la columna contra el suelo. El comandante Vex THUL se pavoneaba por los relucientes pasillos de la Academia de Entrenamiento Kepler 7 como si fuera el dueño del lugar. ¿Y por qué no lo sería? Su figura de 2 metros de altura superaba a la de la mayoría de las especies. Su armadura de chitinés brillaba con una perfección pulida, y sus antebrazos se movían con la precisión calculada de un ser que jamás había conocido la derrota. El mejor del Imperio Centauri. Le gustaba recordarlo a cualquiera que pudiera oírlo. Miren esta patética excusa de entrenamiento militar, dijo con desdén en su ayuda, la teniente Cross, cuyos 3 ojos parpadearon nerviosos en respuesta. De verdad, Cross, no entiendo por qué el Consejo Galáctico insiste en incluir a estos mortales en nuestros prestigiosos programas. A través de la ventana de visión reforzada, docenas de especies practicaban técnicas de combate en la plataforma principal de entrenamiento. Los oranos reptilianos luchaban con insectoidar mientras los cuarzos cristalinos probaban sus capacidades defensivas contra armas de energía, pero la atención de Vestul se fijó en una sección en particular donde un grupo de humanos realizaba sus ejercicios. Señor, los protocolos de integración de la Academia lo establecen claramente. Las mandíbulas de Vestul chasquearon con diversión. Menudo chiste, Ross. Estos primates de piel suave de ese lodazal remoto que llaman tierra. Apenas se les considera conscientes, y mucho menos guerreros. Observó a una humana en particular, una mujer de cabello oscuro, retraída en lo que supuso que era un ritual de aseo primitivo. Se movía entre formas de combate con fluida precisión, pero Vest solo vio debilidad. Una sola columna vertebral, huesos patéticamente delgados, sin armadura natural, sin órganos redundantes, sin modificaciones de fuerza mejoradas. Como estas criaturas habían sobrevivido para alcanzar el estatus de carenado espacial lo desconcertaba por completo. El comandante Cross se atrevió a preguntar con cautela. Quizás deberíamos revisar las evaluaciones tácticas de hoy en lugar de decir, no, Cross. Creo que es hora de que alguien les recuerde a estos humanos su lugar en la jerarquía galáctica. Los ojos compuestos de Vestul brillaron con una diversión depredadora. Después de todo, ¿qué clase de oficial superior sería si permitiera que persistieran las ideas erróneas sobre la igualdad de especies? La hembra humana practicaba maniobras defensivas ridículamente simples contra muñecos de entrenamiento. El tórax de Vestul retumbaba con lo que entre los de su especie parecía risa. Esto sería educativo para todos los involucrados. Las otras especies presenciarían el dominio Centauri. Los humanos aprenderían humildad. Él y él disfrutarían de un breve momento de entretenimiento antes de volver a tareas más importantes. Preparen la galería de observación. Cross. Creo que la sesión de entrenamiento de hoy se ha vuelto mucho más instructiva. La antena del teniente Cross se movió con lo que Vex THUL interpretó como anticipación, pero en realidad era temor creciente. El ayudante había leído los informes clasificados sobre las capacidades humanas. Su comandante, al parecer, no. Esto iba a terminar mal. Vestul descendió a la plataforma de entrenamiento con la arrogancia de alguien que nunca se ha dejado humillar por la realidad. Las diversas especies alienígenas que entrenaban en las cercanías pausaron sus ejercicios al reconocer el uniforme distintivo de un oficial de alto mando Centauri. Perfecto. El público siempre hacía que estas pequeñas demostraciones fueran más efectivas. La hembra humana, con su placa de identificación Red Ro Rodríguez M. continuó sus repetitivos golpes contra un desventurado muñeco de entrenamiento, completamente ajeno a su llegada. Con la típica conciencia de un mortal, reflexionó Vex THUL. No es de extrañar que su especie casi se hubiera autodestruido varias veces antes de lograr el vuelo espacial. Aprendiz, resonó su voz por el tapete de entrenamiento, provocando que varios cadetes cercanos se congelaran en medio del ejercicio. Tu forma es adecuada para una especie primitiva.
Maya Rodríguez se giró y Bestul pudo observar de cerca por primera vez las expresiones faciales humanas. Esos diminutos ojos se entrecerraron ligeramente y su boca se comprimió en lo que su base de datos cultural sugería que era disgusto. ¡Qué curioso! El pequeño primate estaba realmente molesto. Señor, estoy en pleno entrenamiento, respondió con ese tono monótono y sin emociones que los humanos suelen preferir al dirigirse a sus superiores. Si necesita algo, quizás podría hablar con el instructor Belán. ¡Qué audacia! El pecho de Bestul se hinchó de indignación. ¿Acaso esta criatura acaba de despedirlo? ¿Un comandante Centauri? Los alienígenas que observaban se removieron incómodos, sintiendo la tensión acumulada como la presión atmosférica antes de una tormenta. No lo creo, aprendiz Rodríguez. Se acercó, aprovechando su considerable ventaja de altura para cernirse sobre ella. Verá, he estado observando los patéticos intentos de su especie por entrenarse militarmente, y creo que una demostración práctica de la jerarquía de combate adecuada ya es necesaria. Sin previo aviso, Bestul extendió dos de sus poderosos brazos y agarró a Maya por los hombros, con la intención de levantarla del suelo como a una niña malcriada. Sería rápido, humillante y educativo para todos los presentes. Señor, le recomiendo encarecidamente que la suelte ahora mismo. La voz de Maya tenía un extraño tono, aún monótono, pero con matices que hicieron que la antena de Cross se moviera nerviosamente desde la plataforma de observación. Bestul rió, apretando su agarre. ¿O qué, pequeño mortal? ¿Presentarás una queja ante la administración de la academia? La expresión de Maya cambió sutilmente. Sus pupilas se dilataron ligeramente, su respiración se alteró, y algo primitivo y peligroso brilló tras esos ojos humanos engañosamente suaves. No, señor, dijo en voz baja. Lo archivaré en experiencias de aprendizaje. Esa debería haber sido la primera advertencia de Bestul. No lo fue. Lo que sucedió a continuación desafió toda la inteligencia militar Centauri sobre las capacidades humanas. Maya Rodríguez se movió. No con el lento y torpe arrastre que Bestul esperaba de un primate bípedo, sino con la fluidez de una serpiente al ataque. Sus manos, que momentos antes le habían parecido tan frágiles y primitivas, se cerraron sobre sus muñecas con una fuerza aplastante. El dolor fue inmediato e impactante. ¿Cómo? ¿Podía algo tan pequeño generar tanta presión? ¿Qué demonios? La exclamación de Vex THUL se interrumpió cuando Maya retorció todo su cuerpo usando palancas y ángulos que su anatomía, formada por antebrazos, no podía contrarrestar. Su alcance superior no significaba nada cuando ella operaba dentro de su guardia, volviendo su propia fuerza contra él. Los alienígenas que observaban formaron un círculo más amplio, algunos grabando con sus dispositivos personales, otros retrocediendo con expresiones de alarma específicas de su especie. Algunos Blar comenzaron a hacer clic con entusiasmo en su idioma nativo. Al parecer, estaban haciendo apuestas. Verá, el comandante Maya habló conversacionalmente mientras soltaba sistemáticamente su agarre. Los humanos tenemos una peculiaridad evolutiva. Cuando nos sentimos amenazados, nuestros cuerpos liberan sustancias químicas en el torrente sanguíneo. Adrenalina, norepinefrina, cortisol. Cada palabra estaba puntuada por otro movimiento preciso que enviaba oleadas de agonía por los apéndices de Bestul. Su armadura chedinosa, diseñada para desviar armas de energía y proyectiles, ofrecía cero protección contra la manipulación de articulaciones y los puntos de presión. Estas sustancias químicas hacen cosas interesantes, señor. Aumentan nuestra tolerancia al dolor, mejoran nuestros reflejos y nos dan acceso a una fuerza que desconocíamos. Maya cambió de postura y, de repente, Bestul perdió el equilibrio. Su cuerpo de 2 metros se derrumbó como un edificio demolido. El teniente Cross observaba desde arriba, con los ojos abiertos de par en par por el horror. Los informes clasificados mencionaban respuestas humanas al estrés mejoradas, pero verlo en acción era algo completamente distinto. Su comandante, el orgullo del Imperio Centauri,
estaba siendo desmantelado sistemáticamente por una criatura de un tercio de su tamaño. Imposible. Bestul jadeó mientras Maya adoptaba lo que parecía ser una especie de bloqueo articular. Su especie carece de armas naturales, musculatura mejorada y sistemas orgánicos redundantes. Sí, sobre eso, interrumpió Maya alegremente, aplicando la presión justa para que la articulación de su codo secundario gritara en protesta. También carecemos de sus puntos débiles estructurales. Una sola columna vertebral significa mayor flexibilidad. El tejido blando significa mejor absorción de impactos. Y nuestros huesos no son huecos como los suyos, comandante. Son densos. Demasiado densos. La demostración continuó mientras Maya mostraba con exactitud la densidad de los huesos humanos al aplicar la técnica adecuada a la anatomía Centauri. Cada impacto producía sonidos que hacían que los cuarzos observadores vibraran nerviosamente, una indicación de extrema incomodidad para toda la especie. Quería una demostración práctica de la jerarquía de combate, observó Maya, pasando a lo que la base de datos táctica de Bestul, que se ponía al día, identificó como una llave de su misión. Felicitaciones, señor. La va a conseguir. Lo peor no era el dolor ni la humillación. Era la creciente comprensión de que no era suerte ni desesperación. Maya Rodríguez estaba desmantelando a un oficial superior de forma metódica, profesional y casi casual, manteniendo el protocolo perfecto de la academia. Ni siquiera respiraba con dificultad. Bestul empezaba a comprender por qué los humanos llamaban a su mundo un mundo de muerte. El problema no era el entorno. Era lo que éste había creado. La situación pasó de mal en peor cuando Maya Rodríguez dejó de defenderse. «¿Sabe qué, comandante?», dijo, soltándole el brazo el tiempo justo para que la esperanza brillara en sus ojos compuestos antes de agarrarle la articulación principal del hombro. «Creo que tienes razón. Esto es educativo. Déjame mostrarte cómo se ven 3.000 millones de años de evolución de predador-presa cuando se enfada». Si Bestul pensó que la manipulación articular era desagradable, estaba terriblemente desprevenido para lo que vino después. Todo el comportamiento de Maya cambió como un interruptor en su cerebro primitivo. El educado cadete de la academia desapareció, reemplazado por algo que hizo que sus instintos de supervivencia gritaran advertencias en idiomas que su especie no había usado durante milenios. Sus pupilas se dilataron aún más. Su respiración se volvió controlada y rítmica. Lo más aterrador de todo, sonrió y Bestul finalmente entendió por qué tantas especies encontraban las expresiones faciales humanas profundamente inquietantes. Esos no eran los dientes de un herbívoro. Un dato curioso sobre la evolución del mundo de la muerte, continuó Maya, girando y usando su propio impulso para enviarlo a trompicones hacia un estante de equipo de entrenamiento. Cuando tus ancestros pasaron millones de años siendo devorados por todo con dientes, garras o veneno, desarrollas algunos mecanismos de supervivencia interesantes. La multitud que observaba había crecido considerablemente. La noticia se propagaba por las redes de comunicación de la academia a una velocidad superior a la de una explosión cuántica de datos. Extraterrestres de una docena de especies se apiñaban contra las ventanas de observación. Algunos grababan a otros haciendo apuestas cada vez más frenéticas, y algunos, los más inteligentes, retrocedían hacia las salidas. El instructor An, un veterano sorano de pelo canoso, se abrió paso entre la multitud para observar. Sus rasgos reptilianos permanecieron impasibles, pero su cola se crispó en lo que su especie consideraba una profunda diversión. Llevaba meses intentando advertir a sus colegas sobre las capacidades humanas. Quizás ahora le escucharían. Maya agarró una barra de entrenamiento con peso, 50 kilogramos de aleación de neutroneum sólido, diseñada para desafiar a las especies más fuertes de la academia. La levantó como si no pesara nada, probando su equilibrio con una eficiencia despreocupada que hizo que varios extraterrestres observadores recalcularan sus estimaciones de los parámetros de fuerza humana. Lo que pasa con ser una especie depredadora, explicó, avanzando hacia los Tari, cada vez más aterrorizados,
es que no solo tenemos respuestas de lucha o huida. Tenemos respuestas de caza y muerte. Y comandante, acaba de activar la mía. Bestul intentó retirarse, buscando con dificultad el agarre de sus antebrazos, pues le fallaba la coordinación. La confianza que lo había impulsado a este encuentro se había evaporado como la atmósfera a través de una brecha en el casco. Esto no era combate. Era educación, con él como el estudiante reticente. Espera, jadeó, comprendiendo finalmente la magnitud de su error. Aprendiz Rodríguez, creo que ha habido un malentendido. Oh, ha habido un malentendido. De acuerdo, asintió Ma, usando la barra de entrenamiento para guiarlo hacia una sección particularmente implacable del tapiz. No entendiste lo que pasa cuando agarras a un humano sin permiso. La barra de Neutroneum silbó en el aire con una precisión que habría puesto celoso a un guerrero Beltar. No golpeó a Bestul directamente. Maya tenía demasiado control para eso. En cambio, impactó en el tapiz de entrenamiento a centímetros de su cabeza, enviando vibraciones a través del suelo reforzado que sacudieron todo su exoesqueleto. Verá, señor, los humanos no tienen armadura natural, ni órganos redundantes, ni factores de curación mejorados. Maya continuó su discurso improvisado mientras, acorralando sistemáticamente a su presa. Pero tenemos algo mejor. Tenemos creatividad, adaptabilidad y una capacidad de escalada absolutamente aterradora. El teniente Cross hablaba frenéticamente por su comunicador, solicitando apoyo médico, intervención de seguridad o posiblemente ambas. La demostración educativa de su comandante se había convertido en una clase magistral sobre por qué ciertas especies clasificaban la Tierra como un mundo peligroso de clase 6. Maya volvió a subir el listón del entrenamiento, y los instintos de supervivencia de Bestul finalmente superaron su orgullo. «Me rindo», gritó, los 4 brazos alzados en el gesto universal de rendición. «Me rindo». Protocolos de la Academia, artículo 7, sección 4. «Me rindo formalmente». Maya hizo una pausa, sujetando la barra con indiferencia como la batuta de un director de orquesta. «Pero la rendición aceptada». «Comandante», dijo cortésmente. Luego regresó su sonrisa, mostrando demasiados dientes para la comodidad de Bestul. «Pero la lección aún no ha terminado. Querías una demostración de la jerarquía de combate adecuada. Bueno, aquí está la cuestión con la jerarquía humana. La determinamos mediante la aplicación práctica». Y con esa siniestra declaración, Maya Rodríguez se preparó para impartir la última parte, la más memorable, de la educación del comandante Bestul. Lo que siguió se estudiaría en clases de xenobiología durante décadas como un ejemplo perfecto de por qué las especies de los mundos de la muerte nunca deben subestimarse. Maya dejó a un lado la barra de entrenamiento con deliberado cuidado, con movimientos precisos y controlados. Para los alienígenas que la observaban, parecía casi meditativa, un marcado contraste con el pánico apenas contenido que irradiaba el comandante Bestul. Sus ojos compuestos se movían frenéticamente entre su rostro y las salidas, calculando rutas de escape con la desesperada eficiencia de una presa. «Ahora, comandante, abordemos su comentario anterior sobre la jerarquía adecuada», dijo Maya, rodeándolo con la paciencia y la gracia de un cazador nato. Mencionó que su especie tiene una fuerza superior, una anatomía mejorada y ventajas naturales. Todo técnicamente correcto. Las mandíbulas de Bestul chasquearon nerviosamente. «Aprendiz. Quizás podríamos discutir esto en un entorno más formal. Los protocolos de mediación de la Academia lo establecen claramente. Pero esto es lo que sus informes de inteligencia no mencionaron», continuó Maya, ignorando su intento de diplomacia. «Los humanos no luchan. Justo. Luchamos para ganar. Y cuando estamos realmente motivados, nos volvemos creativos». La multitud se apiñaba cerca de las ventanas. Varios instructores de la Academia habían llegado, incluyendo la imponente figura del comandante Trigval, cuyos rasgos cristalinos no delataban nada,
pero cuya presencia sugería que este incidente había alcanzado las más altas esferas de mando de la academia. Ma dio un paso al frente, y Bestul instintivamente levantó los 4 brazos en postura defensiva. Era justo la respuesta que había estado esperando. «Gracias por la demostración, señor», dijo amablemente, y luego se agachó y le hizo un gesto con las piernas que habría hecho llorar a sus instructores tácticos. La anatomía Centauri, optimizada para la fuerza y el alcance, tenía una debilidad crítica. Su centro de gravedad, situado a una altura imposible en esas extremidades alargadas. Bestul se estrelló contra la lona con un ruido como el de cerámica al romperse. Antes de que pudiera recuperarse, Maya se le echó encima, usando su menor tamaño y su centro de gravedad más bajo para mantener la ventaja posicional. Sus manos encontraron las uniones de su exoesqueleto con precisión quirúrgica. «Comandante», explicó con tono conversacional mientras se colocaba en posición, «lo que pasa con las columnas vertebrales es que son notablemente similares en la mayoría de las especies. Vértebras, musculatura de soporte, grupos nerviosos. La arquitectura básica se mantiene constante, ya sea que se trate de humanos, Centauri o incluso Sorans». El teniente Cross había dejado de intentar solicitar intervención y ahora lo grababa todo en su dispositivo personal. Esta grabación acabaría con su carrera o lo haría famoso en toda la galaxia. Posiblemente ambas cosas. Maya se ajustó. Su agarre, encontrando el punto de apoyo perfecto a lo largo de la columna vertebral alargada de Bestul. Su flexibilidad humana le permitía contorsionarse en posiciones que su rígido exoesqueleto simplemente no podía contrarrestar. Años de evolución en mundos mortales le habían dado articulaciones que se doblaban de maneras que incomodaban a otras especies con solo observar. La diferencia, continuó, aplicando presión gradual para demostrar su punto, está en la aplicación de la fuerza. Su columna vertebral está diseñada para cargas verticales, soporte estructural. La mía está diseñada para flexibilidad, absorción de impactos, e hizo una pausa para el efecto. Cambios repentinos de dirección bajo estrés extremo. Bestul sintió la presión acumularse a lo largo de sus vértebras y experimentó su primer momento de verdadero terror. Esto no era dolor. Esto era un fallo estructural a punto de ocurrir. Sus factores de curación mejorados no significaban nada si su columna vertebral se separaba de su sistema nervioso. «Espere, espere, espere», gritó, subiendo la voz varias octavas. «Rodríguez, no puede. Los protocolos médicos lo prohíben. En realidad, señor, la regulación 847C de la Academia permite el uso de fuerza razonable en respuesta a una agresión física no provocada». Maya respondió con el tono casual de quien recita un refrigerio. «Lista. Y tu agarre inicial se considera asalto según la sección 12 de los protocolos de contacto interespecies». Cambió su peso y algo en la columna vertebral de Bestul emitió un crujido de advertencia que silenció a toda la plataforma de entrenamiento. Además, añadió Maya, con esa aterradora sonrisa humana, querías una demostración de jerarquía. Bueno, aquí está la verdad fundamental sobre la estructura social humana. No reconocemos la jerarquía según el tamaño, la fuerza o la clasificación de la especie. La presión aumentó progresivamente, profesionalmente, inevitablemente. Reconocemos la jerarquía según quien quede en pie al final. Crack. El sonido resonó por la plataforma de entrenamiento como un disparo, seguido del sonido más indigno jamás producido por un aparato vocal Centauri. La columna vertebral del comandante Bestul no se rompió del todo. Maya tenía demasiado control para eso, pero varias vértebras se movieron de maneras que la anatomía Centauri nunca fue diseñada para acomodar. Maya la soltó y se levantó, sacudiéndose el polvo imaginario de su uniforme de entrenamiento. Lección concluida, anunció a la multitud en un silencio sepulcral. Espero que haya sido educativo. Entonces, con la indiferencia despreocupada de quien acaba de terminar un ejercicio rutinario, regresó junto a su maniquí de entrenamiento y reanudó su interrumpida sesión de práctica.
El silencio que siguió duró exactamente 4,7 segundos, tiempo suficiente para que todos los cerebros alienígenas en las inmediaciones procesaran lo que acababan de presenciar antes de que el caos estallara como una llamarada solar. Los equipos médicos invadían la bahía de entrenamiento con la eficiencia de una operación militar, que técnicamente lo era. El comandante Vestul yacía retorciéndose en la colchoneta, emitiendo sonidos que el traductor universal tenía dificultades para procesar. Al parecer, no existían traducciones adecuadas para el arrepentimiento existencial expresado a través de un traumatismo espinal. El doctor Kelvin Mars, el oficial médico humano de la Academia, llegó con su equipo e inmediatamente comenzó a evaluar los daños. Su expresión permaneció profesionalmente neutral, con la frente en blanco, pero el teniente Cross captó la sutil mirada en blanco que sugería que no era la primera vez que trataba lesiones causadas por alguien que subestimaba las capacidades humanas. Las vértebras L3 a L7 muestran un desplazamiento significativo, anunció el Dr. Mars a su equipo médico mixto. No hay daño nervioso permanente, pero necesitará una reconstrucción espinal y al menos 6 semanas en un tanque de regeneración. ¿6 semanas? Jadeó Vestul desde la camilla. Pero el factor de curación Centauri no funciona en lesiones que tu anatomía no fue diseñada para soportar. El Dr. Mars lo interrumpió con el tono paciente de quien explica física básica a un niño. Tu columna vertebral se separó por puntos de tensión que la evolución nunca tuvo en cuenta. Felicidades, comandante. Acabas de experimentar la aplicación práctica de la biomecánica humana. Mientras tanto, el comandante Trigval mantenía lo que generosamente podría llamarse una conversación con Maya Rodríguez, aunque la dinámica de poder parecía algo confusa. El oficial de mayor rango de la Academia, un ser cuya forma cristalina podía destrozar el acero con frecuencias resonantes, hablaba con mucha cautela con una aprendiz humana que se secaba el sudor de la cara con calma. La voz de Val, de la cadete Rodríguez Tri, tenía matices armónicos que indicaban que apenas controlaba algo. Diversión, horror, admiración. Tu respuesta a la conducta apropiada del comandante Vestul fue concienzuda. Gracias, señor. Maya respondió con el protocolo perfecto de la Academia. Seguí todas las normas aplicables en cuanto a respuesta proporcional a agresiones físicas. Sí. Bueno. Los rasgos cristalinos de los comentarios cambiaron en patrones que sugerían que estaba reconsiderando varias suposiciones fundamentales sobre los protocolos de entrenamiento de la Academia. Quizás deberíamos discutir la expansión de nuestros programas de entrenamiento de sensibilidad interespecies. El teniente Cross se encontró rodeado de alienígenas de múltiples especies, todos haciendo preguntas cada vez más frenéticas sobre las capacidades de combate humanas, las respuestas al estrés y si las pólizas de seguro de la Academia cubrían las demostraciones educativas que habían salido catastróficamente mal. ¿Es cierto que los humanos pueden triplicar su fuerza bajo presión?, preguntó un instructor Beltar cuyos ojos compuestos aún seguían los movimientos de Maya con la intensidad de un sistema de evaluación de amenazas. ¿De verdad pueden ignorar el dolor que incapacitaría a otras especies?, añadió un cuarzo cuya estructura cristalina vibraba con energía nerviosa. Más importante aún, intervino un especialista táctico soriano. ¿Hay más? Cross consultó su blog de datos con la expresión de quien descubre que todas sus suposiciones previas sobre la realidad se habían archivado en ilusiones. Según los registros de la Academia, la Tierra tiene actualmente una población de aproximadamente 8.000 millones de humanos. El silencio resultante solo fue roto por el sonido del equipo médico y las continuas expresiones de angustia anatómica de Vestul. 8.000 millones. El Blar repitió lentamente. 8.000 millones de criaturas capaces de eso. Señaló la colchoneta de entrenamiento donde Maya demostraba la técnica de golpe correcta a un grupo de cadetes alienígenas fascinados que tomaban notas con mucho cuidado. Los informes clasificados del Comité de Integración Terrana, continuó Cross, con la voz hueca de quien lee su propia sentencia de muerte. Indica que el cadete Rodríguez representa un potencial militar humano promedio. Promedio. La resonancia armónica del Quartzling cambió a frecuencias que indicaban pánico generalizado.
Eso era promedio. Al otro lado de la plataforma de entrenamiento, Maya Rodríguez completó otra combinación perfecta de golpes contra su muñeco de entrenamiento, luego se giró para dirigirse a su improvisada audiencia alienígena con la sonrisa paciente de un instructor nato. Ahora, ¿quién quiere aprender técnicas de agarre humano?, preguntó alegremente. El sonido de pasos alienígenas que se alejaban resonó por los pasillos de la academia como una pequeña estampida. Desde su camilla, el comandante Bestul logró una última observación antes de que los sedantes hicieran efecto. Creo que quizás malinterpretamos algo fundamental sobre los sistemas de clasificación de mundos mortales. El Dr. Mars asintió con simpatía mientras ajustaba el campo de estabilización espinal. Bienvenido al relativismo cultural, comandante. Población U. 3 meses después, la Academia de Entrenamiento Galáctico había experimentado lo que los informes oficiales calificaron diplomáticamente de importantes ajustes de procedimiento. Los informes no oficiales usaron términos como reestructuración completa inducida por el pánico y el día que todos se dieron cuenta de que los humanos son aterradores. El comandante Bestul, ahora con un corsé espinal permanente que hacía chasquidos siniestros al moverse, había sido reasignado a tareas administrativas, una forma cortés de decir que su carrera de combate había terminado en el momento en que Maya Rodríguez decidió darle una lección práctica de física. Pasaba sus días redactando informes desde una silla especialmente diseñada que soportaba su columna vertebral reconstruida, un recordatorio constante de lo que sucedía cuando los oficiales superiores confundían la arrogancia con la superioridad real. El nuevo curso obligatorio de la Academia, Resolución de Conflictos Interespecies y una guía de supervivencia, se había convertido en la asignatura optativa más popular en la historia educativa galáctica. El número de inscritos sugería que la noticia del incidente se había extendido mucho más allá de los muros de la Academia, alcanzando especies desde los mundos centrales hasta los territorios del borde. Maya Rodríguez, mientras tanto, se había convertido en una leyenda entre los cadetes humanos de la Academia y en una fuente de profunda inquietud para todos los demás. Continuó su entrenamiento con la misma dedicación metódica de antes, aparentemente sin darse cuenta de que su nombre se había convertido en sinónimo de razones para ser extremadamente cortés con los habitantes de los mundos de la muerte. A través del teniente Cross, ahora ascendido a comandante Cross tras el repentino cambio de carrera de su predecesor, mantenía archivos detallados de cada cadete humano en la academia, no con fines de vigilancia, sino para lo que él llamaba en privado documentación de supervivencia. Sus informes se habían convertido en lectura obligatoria para todo el personal de la academia. Lo que pasa con los humanos, explicó a un grupo de nuevos instructores durante la orientación, es que no se consideran peligrosos. Consideran sus capacidades perfectamente normales, lo que los hace exponencialmente más peligrosos que las especies que intentan intimidar activamente a otras. La sesión de orientación siempre incluía imágenes de seguridad del incidente de Rodríguez, como se lo conoció en los registros de la academia. Los nuevos instructores observaban con expresiones que iban desde la fascinación hasta el horror como Maya desmantelaba sistemáticamente a un oficial superior que la superaba en peso por un factor de 3. Observen la eficiencia despreocupada que Cross destacaría durante la parte educativa. Sin movimientos desperdiciados, sin exhibiciones emocionales, sin brutalidad innecesaria. Así es como se ve el comportamiento óptimo de un depredador en un mundo mortal cuando se aplica a la resolución de conflictos. Las primas de seguro de la academia se habían triplicado. El comandante Trigval había recibido elogios del Consejo Galáctico por su enfoque innovador para la comprensión interespecies, pero en privado sospechaba que el Consejo simplemente se sentía aliviado de que el incidente no hubiera escalado a una crisis diplomática. El hecho de que los humanos aparentemente consideraran crujir la columna vertebral como una respuesta razonable al contacto físico no deseado tenía implicaciones que quitaban el sueño a los psicólogos de Zenop. En cuanto a la propia Maya, ignoraba por completo su nueva reputación como la cadete más educadamente aterradora de la galaxia. Continuó sus estudios, ayudó a otros cadetes con su entrenamiento, y ocasionalmente,
Recibía visitas de estudiantes alienígenas que querían observar las técnicas de combate humanas desde lo que consideraban una distancia segura. Sigo sin entender cuál es el problema, le comentó a su compañera de habitación, Elena Vázquez, mientras repasaban teoría táctica en sus habitaciones compartidas. El comandante Bestul me agarró sin permiso. Respondí según los protocolos de la academia. Fin de la historia. Elena, que había recibido aproximadamente 300 solicitudes de entrevistas sobre el estatus legendario de su compañera de habitación, simplemente negó con la cabeza. Maya, le rompiste la columna a un Centauri con las manos desnudas y luego volviste a golpear muñecos de entrenamiento como si nada. Así que el muñeco de entrenamiento no iba a golpearse a sí mismo. Y allí, en esa respuesta perfectamente lógica, yacía la verdad fundamental que había transformado la comprensión galáctica de la psicología humana. Lo hizo con todas las demás especies en la academia. Maya Rodríguez había realizado una hazaña imposible de destreza en combate. Para Maya Rodríguez, simplemente había terminado su entrenamiento. El comandante Bestul todavía se despertaba algunas noches con un sudor frío, recordando el sonido de su columna vertebral y la expresión despreocupada en el rostro de Mía inmediatamente después. El personal médico de la academia le había asegurado que su dolor fantasma era principalmente psicológico, lo que de alguna manera lo empeoraba. En los registros oficiales de la academia, el incidente se archivó como ejercicio de entrenamiento no programado. En los registros no oficiales mantenidos por todas las especies excepto los humanos, se archivó como «porque no nos metemos con los mortífagos», una historia con moraleja. Maya Rodríguez se graduó con honores 18 meses después y aceptó una comisión en el Cuerpo de Defensa Galáctica, donde su expediente fue marcado con anotaciones como tratar con respeto y no asignar a entrenamiento de manejo de la ira. Parecía que la galaxia finalmente empezaba a comprender a qué se referían los humanos cuando hablaban de respuesta proporcional. La columna vertebral del comandante Bestul crujió en un gesto de comprensión.